526 KSW Taller de Buscadores de Conocimiento. 22 de febrero de 2024. Sí, muchas gracias. Buenos días para usted como siempre, cuando sea y donde quiera que escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Como siempre, le damos la bienvenida nuevamente e intentamos ampliar nuestros conocimientos. Como escucharon en la introducción, hemos entrado en un tema muy delicado, el de convertirnos realmente en pasajeros del universo. Pensamos que habíamos hecho todo con formación estelar y todo lo demás, pero ahora te das cuenta de que el combustible de tu formación estelar es del tipo incorrecto. Necesitas los tipos correctos para poder hacer ese tramo, para poder viajar. Tú no puedes hacer esto con el estado de la materia, no puedes hacer esto con la confirmación de lo que pensé que Gans te dará, porque como dije, no has aprendido sobre la conversión de los campos y la materia en campos, y de cualquier manera, comprender la totalidad. Si escuchas la introducción, que es parte de la enseñanza de la última semana, y las enseñanzas anteriores debes haber desencadenado algo en tu conocimiento. O la discusión provocó algún vacío, o lo que se dijo no se ha entendido del todo. Escuche la introducción y escuchen muchas veces la enseñanza de la semana pasada. Descubrirás que desveló un misterio, desentrañó un conocimiento que plantea un gran signo de interrogación sobre toda la teoría de evolución. Hemos evolucionado en este planeta inmigrando, moviéndonos, yendo de un lugar a otro. Por la naturaleza del lugar, los campos magnéticos, cambiaron nuestra característica a corto, negro, blanco, azul, chino, Dios sabe qué. Si entendiste las enseñanzas desde el principio, y tal vez el concepto haya llegado a usted, en un punto u otro, la pregunta que se hace, que de alguna manera fue respondida la semana pasada e intentaré ampliarlo, que lo entendáis más en profundidad. Explicamos que manifiestas un tiempo, lugar y posición, según sus campos, según la fuerza que te permite manifestar. Mira el cuerpo del hombre. Mira la combinación intrigante de las capas, órganos, células, funcionamiento, diseño, forma, la inteligencia, la emoción y el alma del hombre, STM. Pregúntate una simple pregunta, si no tienes prejuicios hacia lo que te han enseñado. Y esa pregunta es, si el hombre pudiera inmigrar y pasar por la evolución y convertirse en tantas razas diferentes y colores y lo que sea y animales, según el tiempo, lugar y posición, según el hombre podría físicamente llevarse a sí mismo y en interacción con el alma de la fisicalidad, STP, y del alma del hombre STM y del alma de la fisicalidad STP del tiempo, lugar y posición, y del planeta. Tú lo convertí en bajo, alto, negro, blanco y el resto. Entonces, hay un gran signo de interrogación. Cuando miras la intrigante estructura de cada célula del cuerpo del hombre, como el riñón tiene diferentes funciones, filtros para diferentes cosas, hígado, estructura del mismo. La pregunta para ustedes, ¿era el planeta Tierra tan inteligente para producir esta estructura, durante miles de millones de años, y conectarla a través de lo que llamar sistema neuro y sangre? Si entendiste el tema de la transmutación, fue el Aran de la condición universal del hombre, en llegar a este planeta en el lugar, tiempo correcto y la posición, al tener la intensidad de campo adecuada, ha pasado por una transmutación, donde esta estructura intrigante del cuerpo del hombre, en realidad se completa en otro tiempo, lugar y posición en el universo. Y, dependiendo de cómo haya sido la posición, el tiempo y el lugar ha sido creado vida debido a su estructura de humedad en la atmósfera superior como hemos visto desde la NASA, en los océanos como hemos visto en lo que el hombre llama África, y en Centroamérica, África en un lago y América del Norte en otra forma. Y como sabemos científicamente, originalmente no era solo una raza, había otras razas, que con el tiempo, una ha eliminado una, o ha integrado una raza en otra, que ahora ha llegado al hombre de hoy. Entonces, como los campos del universo, transportando la información, el tiempo y el lugar como eras la mujer de Londres que va a la boda en Nueva York, eres transmutado y manifestarte en diferentes colores y formas. Como estos campos de la estructura de la fisicalidad del hombre, alomos de los aminoácidos, del carbono 14, en conjunción con la fisicalidad de la estructura del carbono 60, manifestándose,
interactuando ellos mismos como hombres de una raza en el norte de Europa, y hombres de una sola forma en África, y hombres en otra forma en Australia y el resto. Pero, de hecho, la información llegó sobre este planeta, al mismo tiempo, el lugar y la condición de la posición y el tiempo, creado diferentes hombres en este planeta. Entonces esto tiene sentido, porque estúpidamente el hombre hace esto es el riñón, estas son sus capas, esta es la función de este lugar, esta es la función de ese lugar, disculpe, 4.000 millones de años, según nuestros científicos, no es suficiente para desarrollar una estructura tan intrigante del cuerpo del hombre. Entonces el hombre tiene que aceptar, ha pasado por lo que llamamos cambios, evoluciones, después llegando a este planeta, a través de los campos del universo. Si entiendes esto te da un gran paso adelante. Lo que significa que, si puedes volver a los campos originales, que está dentro de la estructura de aminoácidos del hombre, y en el ARAN del hombre, el hombre puede retroceder, de forma natural, a otro tiempo, lugar y posición, donde se encuentra el origen de la vida fue transmitido a este planeta. Cuando te lo contamos, te llevamos de vuelta a la comunidad universal. Ustedes ya vinieron de la comunidad universal. Te aislaste y se convirtió en un pueblo, donde la ciudad y sus ciudadanos de fuera, continuaban con su trabajo. El punto interesante para muchos de los científicos del futuro es que, cuando nos encontremos con los ciudadanos del universo, miraríamos su estructura para ver dónde están nuestros antepasados. La vida, en las profundidades del universo viene. ¿Cuál de ellos tiene familiaridad en el espacio? Tiempo y energía, como nosotros, en un nivel básico, eso demuestra que somos primos. Tenemos un antepasado y ver cómo evolucionaron sus riñones y su cerebro y cómo evolucionamos nosotros los nuestros. Entonces, si entiendes esto, se abre una nueva dimensión al conocimiento. Pero un punto interesante para ti será que el hombre, quien eres, el giro de sus campos de energía del universo, tiene participación en tu alma, conexión con tu alma. E interesante suficiente, como el hombre ha creado otras almas para que penetren, para que formen parte de la estructura del universo, ha pasado esta información al siguiente ciclo, la próxima generación de vida en el universo. Será intrigante como los científicos, sabiendo ahora que ellos mismos son parte de los viajeros del universo, llegando a este planeta, pasando por lo que yo llamo, no inmigración, control de pasaportes, llegó y luego, en ese proceso, lo que llamamos, tomó cambia según el tiempo, lugar y espacio de este planeta, la evolución del planeta Tierra. Pero el alma del hombre STM, la pieza original que llegó como energía, ha pasado por la evolución del mismo, para este planeta, proveniente de otra dimensión y lugar en un poco tiempo, abrimos ese canal. Y si entendiste eso, entenderás por qué, cuando sueño, lo llamas sueño, has estado yendo a lugares que no conoces, algunos extraterrestres, algo familiar, y luego llegas a comprender, el conocimiento está incrustado contigo en tu ARAN en la huella digital original de la energía universal y llevas todos los conocimientos. Y todavía lo estás buscando. Lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que buscar es la clave para ese conocimiento. Está incrustado en ustedes, está dentro de su ARAN, está dentro de su estructura. Pero a medida que viajas a través de la dimensión de la línea de información de la comunidad universal a través de carbono 14 con la interacción de lo que llamamos fisicalidad de carbono 60, tú llevarás el conocimiento del universo y viajarás en esta dimensión. Y una vez que entiendes esto, muchas veces no recuerdas como parte de los sueños sobre tu hora de dormir comenzarán a tener sentido y descubrirás que este cerebro nunca ha interrumpido. El tiempo que sueñas con el tío, podrían ser 5 minutos de 8 horas de sueño. ¿Dónde se han pasado las otras 7 horas y 55 minutos? Al comprender el nuevo conocimiento, al explorar su profundidad, comenzarás a ver por qué los científicos, por ignorancia, dicen que el hombre solo utiliza un pequeño porcentaje de su cerebro, donde de hecho el cerebro es continuamente utilizado 100% por el alma, para su interacción y banco de memoria de datos, todo el tiempo. Como le dije a un científico, cuando estábamos analizando la condición de uno de los pacientes en enfermo de coma. Explicaste esto y si entiendes lo que significa, habrás resuelto la mitad del problema de su conocimiento y comprensión.
Es que los neurocientíficos nos dicen que usamos un 5 o un 10% del cerebro y el resto no se utiliza, donde muestra su ignorancia. Tú pones tu brazo de costado y no lo use durante 10 años. Se pudre. Se cuelga, los músculos no se mueven, los dedos pasan por todo tipo de cambios porque no se usan. Entonces piensa, ¿hay alguna parte de tu cerebro que está muerta, que no funciona, desperdiciada solo por estar ahí porque estaba creado? O tu cerebro se mantiene fresco, trabajando y operando continuamente, lo cual significa que nunca deja de funcionar. Está en uso. Son nuestros científicos, a través de su ignorancia, los que no se entiende. El otro 85-90% del cerebro del hombre, mientras el hombre dice, no es utilizado continuamente por el alma del hombre STM, mediante conexión a la intensidad de campo universal y otra operación del cuerpo del hombre. Entonces, vemos cómo cambia la ciencia, cuánta información errónea nos dan y cómo como buscadores de conocimiento, KS, tenemos que abrir estas puertas y, en cierto modo, alejarnos de falacias del pasado. Luego viene a ti, en cómo te conectas a este carbono 14, cómo usas el carbono 60, cómo abres la puerta de lo que yo llamo el conocimiento de universo y pasas a formar parte de la comunidad universal, UC, en el campo de fuerza-tiempo, lugar y posición, creando condiciones de vida a través de lo que llamamos los campos de transporte del universo son diferentes. Y en muchos sentidos el hombre necesita un paso que hacer y luego llega a saber cómo la comunidad universal funciona mediante el conocimiento, las tecnologías universales y comprensión del trabajo del universo, que en forma de gotas se ha convertido en parte de lo que llamamos la vida del hombre. Ahora, es para ustedes, buscadores de conocimiento, desarrollar tecnologías que estén conectadas al carbono 14, carbono 12 y carbono 60 y luego el carbono 840. ¿Entiendes por qué este 840 vendrá y se acondicionará 860 en la parte posterior? Estos no son los conocimientos que el hombre conoce y en el futuro pasa a formar parte del trabajo de la inteligencia, la comunicación y proceso vital del hombre. Será interesante cómo el hombre se dará cuenta de esto. Hay un denominador común que trabaja de una manera combinación isotópica de campos del universo. Lo llamamos carbono, en el universo conocido como líneas de conexión. Como cambiamos de campo de radiación al estado de materia. Y este ha sido el dilema del hombre. En la Tierra creamos la condición atmosférica de la Tierra como nos dicen nuestros científicos. Y luego le damos inercia para darle la manifestación del estado de la materia. En los campos magnéticos universales condición de la contención y lo que llamáis inercia de la materia, convirtiéndose en la inercia del confinamiento de los campos del universo, se realiza a través del carbono 60 y en conexión con los isótopos de rango de carbono de 800. Esto le brindará múltiples facetas estructuras, lo que te permite vivir en un espacio, pasar por la transmutación y luego llegar, manifestarse en el tiempo, lugar y posición. El carbono 800 Plus, que vendrá como parte de la estructura de trabajo de la transmutación, se enseñará a fondo en el tiempo venidero. Este material, este tipo de la estructura de las energías del campo, traerá condiciones que el hombre puede transmutar en todas las dimensiones del universo instantáneamente y 100% garantizado que la vida nunca terminará, en ninguna forma o forma. En el mundo de lo físico, comes alimentos, diferentes combinaciones, para sustentar diferentes estructuras de intensidad de campo del cuerpo del hombre. En el universo, necesitas aprovechar la energía universal, para poder alimentar cada capa de fuerza del campo energético de tu alma, o su sistema de transporte, o como quiera que lo llame. Y, esto no se puede hacer simplemente viendo los campos, sintiendo los campos. Tienes que estar dentro de la zona, tenemos que estar dentro de la estructura que se aferra a estos puntos de energías, y hay un gran número de ellos a través del universo. En cierto modo, son tu consumo, en el espacio, ellos son tu supermercado, con todo lo que necesitas para sobrevivir en cualquier momento, lugar y posición en el universo. Es solo para que usted sepa dónde comprar y desde qué estante y elija lo correcto dependiendo de lo que llamamos sabor de la emoción que su cuerpo tiene. ¿Te gusta un chino o te gustaría un indio? Y cuando vas al supermercado no se pueden comprar hierbas chinas para preparar comida india.
No es así trabajar. Si entiendes esto, descubrirás que he abierto el secreto de la creación y la vida del hombre en el universo. Pero próximamente lo explicaremos con más detalle. Yo, revisará esto, de una manera muy detallada, le mostrará los sistemas, materiales que llevarte a esa posición. Lo que te permite entender y alejarte de lo que llamas, ganses y otras cosas. Pero entendiste la estructura física, de la interacción del campo de estos materiales. A medida que avanzamos, nuestros científicos están desarrollando estas tecnologías que se pueden demostrar. En Sania, verás una de las tecnologías avanzadas más sofisticadas que ninguno de ustedes he visto y comprendido alguna vez. Y esto te traerá nuevas dimensiones. Y esto trae usted una nueva comprensión. Aquellos de ustedes que asistieron el viernes pasado, muchos de ustedes han pasado por la evolución de la vida en tu ciclo de pensamiento, vida física y emocional, y en el vivir la vida. Un número de. Has iniciado la transmutación por deseo, por voluntad, pero aún así te pierdes en ella, y no sabes dónde estás, y vas y haces cosas, y ahora estás recibiendo más confianza para convertirse en los transmutadores. Encuentras la emoción, la fuerza de la emoción de transmutación, que os da la transmutación. Y algunos de ustedes no han tocado eso. Todavía estás buscando la transmutación física. Pero tienes que entender, tú tienes que llevar la emoción del tiempo, lugar y posición, y la emoción del lugar del alma del hombre STM para darte manifestación de fisicalidad. Ahora entiendes cuán avanzados son algunos de ustedes, buscadores de conocimiento a través de las emociones y el sentimiento han llegado y se han convertido y siguen adelante. Vas de compras, vas por el camino hacia algún lugar y regresas y eres consciente de que este era el viaje del alma, sigo aquí en la fisicalidad, del hombre. A medida que recibo informes de diferentes buscadores de conocimiento desde el viernes pasado, mientras probamos un nuevo sistema, superponiendo la intensidad del campo de la emoción, y lo que llamamos condición plasmática de los rayos cósmicos, CR, sobre lo que llamamos estado físico de la materia. Entonces, ha comenzado a aprender y comprender el proceso. Y cuando pasas por la transmutación completa, no tienes miedo. No tienes miedo, ¿qué es esto? Enfrente de mí. El cuerpo no es lo que yo conozco, pero sigue mis instrucciones. O no sigue mis instrucciones porque no he hecho la conexión correcta. Ahora tú entiendes cómo el proceso de creación, como pensabas, pasaste por la evolución del tiempo, lugar, espacio y posición en este planeta durante miles de años, se aplica lo mismo a donde viniste como energía, para pasar por la evolución de la vida en el universo, para convertirse en hombre de la Tierra. Como eres parte de ello, vienes de ello, y esto y la intrigante estructura de vuestro riñón y vuestro hígado es ahora producto de este planeta. En cierto modo, ha sido servido en bandeja de plata. Y, el cocinero de los campos de este planeta, lo cambié por un plato hermoso, como lo que llamamos, el cuerpo humano y el resto que vemos en este planeta. Lo que se vuelve importante para usted y en una próxima ocasión lo mostraremos es la entrega de las energías del universo, haciendo que el hombre se convierta en pasajero del universo más que el pueblo del hombre y desafortunadamente no puedes hacer esto, con poco conocimiento de lo que llamamos a los materiales Magrab Sinano que tienes. Creando materiales universales en la condición plasmática, es la apertura de la nueva ciencia para el hombre, donde creas campos del universo, en la dimensión de ambos, manifestación de los campos, e interacción de los campos, y la combinación de los campos para crear tiempo, lugar y espacio. Como parte de lo que llamo Carbon 800 Plus, en el futuro entenderás cómo funciona esto. Y como la mayoría de los sistemas planetarios, sistemas solares, sistemas cósmicos y todos los sistemas universales funcionan mediante la división de las fuerzas de campo de esta combinación y dependiendo en qué nivel, con qué fuerza uses esta combinación, te dará del plutonio al hidrógeno, a partir de materiales que el hombre ni siquiera puede imaginar existe, con números atómicos, en orden de magnitud, mayores que los que tiene el hombre en su tabla periódica. Es importante para ustedes, como buscadores de conocimiento, avanzar hacia la comprensión de las fuerzas de campo de la creación, no el número de vueltas del estado de materia de tus bobinas. Mira el diseño y la intrigante estructura del cerebro del hombre.
Entonces comprenda la complejidad de la vida en el universo, que esto, lo que ustedes llaman su cerebro, es una gota en el océano del conocimiento y la creación y la materia creada, la vida en el universo. Ahora tú entiendes por qué en las enseñanzas del pasado, lo he mencionado muchas veces, cuando viajas desde la Tierra a otra dimensión, la estructura de aminoácidos de su cerebro no puede existir, porque no hay nitrógeno en ese ambiente. Entonces, ¿qué pasó? Será tu fallecimiento. Será una conversión en lo que llamamos evolución de vida para ustedes. O sabes cómo manejarlo, y tú dictas la posición, el tiempo, el lugar y la fuerza energética de tu campo. Entonces, si entiendes esto, cuando viajes de Londres a Nueva York, decidirás manifestarte como una mujer con un vestido de novia, como comprender la estructura de los campos como un perro, o las rosas que el amante regala al físico de la mujer en la fiesta de la boda. Incluso puedes entrar en la dimensión de convertirte en la estructura del anillo y sentir cómo se siente la emoción, el contacto directo cuando pasa por el dedo. Necesitas entender por qué durante los últimos meses y años sigo diciéndote, por favor, ignora la estructura de los giros del Magrab y mira los campos. Ahora entiendes cómo juegan esos campos el juego. Y cómo puedes usarlos para crear la comprensión de la evolución en la comunidad universal, y no solo de la evolución del hombre en este planeta. Es necesario desarrollar tecnologías que ponga en juego, del carbono 12, 14, carbono 60, y luego profundizar en la comprensión de lo que yo llamo estructura cúbica de la física, con isótopos del carbono 48. Tienes que entender cómo se nutre el sistema. Si toma carbono 60 y si entiendes el funcionamiento de los rayos cósmicos, existe una gran discrepancia en la energía de los campos plasmáticos, y depende del ángulo de entrada del campo en la superficie de lo que yo llamo contención del carbono 60, la estructura cristalina. Y esa interacción deja un residual que se convierte en la energía dentro de la estructura del carbono 60. Tienes que entender lo que yo llamo llamada, como explicamos la energía desde el principio en la enseñanza de la Fundación Keshe. Y si entendiste eso, ahora entiendes esta parte. Nosotros, como siempre se ha dicho, en la tecnología del plasma se considera energía a los campos magnéticos en movimiento. Y cuando tienes 5 isótopos de rayos de carbono 14 golpeando una superficie de contención de carbono 60, tienes un residual que, en cierto modo, se convierte en lo que ustedes llaman radiación de campo. Y se convierte en la energía esencial de mantener la estructura cristalina en funcionamiento. Si tienes una intensidad de campo de 5 a 5, lo que yo llamo dimensión de carbono 12, entiendes esto claramente lo que significa y cómo se puede transmutar, utilizar las energías de la diferencia, para sostener la vida dentro del cristal. Y así funciona tu alma, así es tu central. La energía funciona. Por eso seguí diciendo durante décadas que la comida que pones en tu estómago es solo el 20% de lo que realmente absorbes del exterior, porque esto, lo que puesto en el estómago, una vez convertido en plasma, se convierte en precursor, se convierte en la fuente que la fuerza superior intenta alimentarse, alimenta el cuerpo del hombre en su camino. Ahora bien, esto pone de relieve muchas enseñanzas del pasado, todas ellas se están uniendo para darte el tiempo, lugar, posición, manifestación, transporte, transmutación y todo lo demás, eso está en tu mano, y nadie puede tocarlo, nadie puede predicarte con a menos que quieran encontrar una manera de robártelo, quitártelo o conectarse a usted, para utilizar sus recursos que los de ellos. Y como no puede suceder, tú comprendes, el entendimiento, el conocimiento de la creación. Entonces, por primera vez, tal vez en una comprensión más profunda, entiendas que incluso la fisicalidad en el alma del hombre STM es evolución de la ciencia y la tecnología del universo, que ha encontrado su tiempo, lugar y posición, en la condición de los campos de este planeta para manifestarse como hombre, o cualquier otras criaturas. Y entiendes esto, si comprendes el significado detrás de esto, significa que simplemente estás parte de una evolución del alma del Creador, STC. Y ni más, ni menos. Entonces comprenderás, Jais al hombre a mi imagen. Lo que significa que soy yo, tú eres simplemente, en cierto modo, disfrazarlo con tu físico. Y en ese proceso, con la interacción del campo del tiempo, lugar y posición que a su vez proviene de otro campo, mi fuerza crea un nuevo tú o lo que llamas tu evolución.
Miras el alma del hombre STM, miras el aspecto físico del hombre y dices, ahora yo entiendo que vine de otro planeta o cualquier conexión alma entendiendo los campos. No olvides que este planeta pasó por el mismo sistema. Es la interacción de lo que llamo tío con la sobrina. Donde la sobrina fue creada a partir de la interacción de lo mismo, pero conexión con otro. Ahora, aquellos de ustedes que entendieron esto, deberían poder crear la primera transmutación sistemas, sin la materia y sin la de GANS. Y aquellos de ustedes que no puedan, lo haremos. Tengo una noticia para ti después del descanso. Pero tienes que entender cómo usas el conocimiento sea parte de la estructura, y no uses el conocimiento para destruir la estructura. Estructura, ya que no se le permitirá hacer. Ahora entiendes el propósito del carbono 60, el propósito de la gama carbón 800 y el propósito de lo que yo llamo, especialmente carbón 840 y carbón 860. Esto jugará un gran juego en qué parte del universo te conectas tú mismo. Y tienes que entender esto. El científico del hombre tiene que entender el juego de esta estructura. Y un día, algún día el hombre llegará a entender esta posición. No tiene elección. Si te preguntas por qué he traído este tema de la gama carbono 840 y 860, pronto lo sabrás entender. Estos son los campos de energía del Unicos. Estos son los campos de energía del universo en conjunción e interacción entre sí. Hablamos de carbono 60 que es la estructura combinada de la materia física del carbono 12 y el punto del lugar y la combinación de manifestación. Luego hablamos de la dimensión del carbono 14 que es un sistema de paquete de energía, no el sistema de paquete de dimensión física. Luego hablamos de carbono 60 que da a la estructura del estado de la materia la confirmación de la existencia, en un cristal de la estructura del tiempo, lugar y posición. Ahora si tomas 60 del carbono 14 con el carbono 60, en sí encontrarás que alcanzas una nueva dimensión de carbono 840, lo que te da otra dimensión en las energías universales. Pero el hombre tiene que entender la formación del carbono 60 y cómo carbono 16 toca, lo que llamamos, aprisionamiento de los campos, conversión de los campos del universo en el estado de materia para poder sobrevivir en la tienda de campaña en esta existencia de estructura cristalina, pero al mismo tiempo ser campos dinámicos y no un diamante en estado sólido en el anillo del hombre. Si entendiste esto y entiendes la confirmación del carbono 14 carbón, lo que llamamos 840 y 860, entonces entiendes que te he dado la clave para la transmutación a través del universo. Dada la fuerza por el orden de magnitud a toda la estructura. Y entonces entenderás por qué el campo universal fuerza la comunicación dentro de la estructura. De ella pone en juego un nuevo ciclo de vida para el hombre. La transmutación a mayor velocidad, instantáneo. Y entonces entiendes por qué dije muchas veces, cuando miras la estrella lo que ves, ya está conectado contigo a través de la dimensión del lugar del tiempo cero y posición y energía. Así como está ahí, tienes la misma fuerza en tu cuerpo que verás. Porque lo que ves como estrellas en el cielo es la fracción del total de vidas en el universo. En el espacio vacío, los espacios entre lo que ustedes llaman sistema planetario y las estrellas son en realidad la dimensión de otro plasma que ha sido ciego al hombre a través de la fuerza de sus aminoácidos campos magnéticos plasmáticos. De lo contrario, el universo es un gel sólido, no hay espacios vacíos y solo ves cuál es la intensidad de tu campo de aminoácido en paralelo con lo que yo he llamado, energías del universo abiertas a tu aminoácido. Afuera dices que el 5% del universo es hecho de planetas porque nunca entendieron que el 85% es más sólido de lo que ves como tus estrellas, pero es el gel que conecta, mantiene todo eso unido y como no tienes el conocimiento eres, como dije, la ignorancia es una dicha. Ahora el trabajo de ustedes como buscadores de conocimiento y futuros científicos es comprender la clave. De transmutación, entiende que eres parte de lo que llegó, y no fuiste parte de creado todo, y de alguna manera has convertido a algunos para que encajen, para vivir en este planeta, y has pasado por una mutación. Como dije al final del libro 1, Dios es el creador de todo y hombre convertidor de algunos, porque no entiende el resto del otro, algunos, por el desconocimiento y el total desconocimiento de su propia existencia.
Así que tal vez hoy, por primera vez, tengas la confirmación si entendiste el proceso de evolución, si entendieras el proceso de carbono 16, carbono 14 y carbono 12, tú y tus amigos son todos pasajeros del universo. Emigró sin pasaporte al campo. La fuerza de este planeta por parte de tus ancestros hace algún tiempo, y lo reclamas como tuyo. Ahora comprendes la verdad sobre la tuya. Sois nómadas del universo y todos los demás están en el mismo zapato. Pasaremos por un descanso y volveremos. Pero ahora abre los ojos a lo que te espera venir. Y el nuevo ciclo de tecnologías y ciencias que abrimos para que puedas para atravesar lo que es tu deseo, para recordar la vida en la dimensión del hombre, y en el mismo tiempo, ten la emoción de la comunidad universal de la que eres parte, y estás simplemente encontrando a tus primos. Que lo pases genial, que estos primos son miles de millones de ellos. Y todos se ven diferentes a medida que atravesaron su propia evolución de tiempo, lugar y espacio y posición. Rick, llévanos a un descanso. Volvemos y seguimos. Descanso 526 KSW 22 de febrero de 2024. Descanso 526 KSW 22 de febrero de 2024. K.O. Muy fácilmente como siempre, como antes. Como es nuestra tradición, hacemos algunos anuncios. Aquí actualizaremos a los buscadores de conocimiento. En primer lugar, los buscadores de conocimiento chinos solo se aplica a los buscadores de conocimiento porque debes tener una conexión QQ y WeChat y como se llame, para estar con nosotros en lo que llamamos, la reunión de mañana a las 8 en punto, hora central de Beijing. Hemos invitado al conocimiento solicitantes de toda China que se unan a nosotros en esta presentación de QQ. Y, en cierto modo, a lo que llamas, responder algunas de las preguntas y otros puntos, que se refiere a Sanya y lo que llamamos, la próxima conferencia en China. Y nuestra colaboración, cooperación con la comunidad china. Y tratamos de dar lo mismo, un QQ más, antes de la conferencia en Sanya, y plantear lo que es necesario saber y lo que hay que hacer y estar hecho. Nuestro trabajo continuará igual. La comunidad alemana ha conseguido nombrar a los 3, recaudar fondos para 3 miembros de lo que llamamos de la comunidad alemana parece un austríaco, un suizo y un alemán que serán enviados a Sanya como representantes de la comunidad alemana y han recaudado fondos para 1 o 2 extra que la fundación se está organizando para que estén presentes desde otras comunidades. Todavía continúa con los italianos están ocupados enviando a sus representantes y no hemos oído nada de los americanos porque son ricos, son tacaños, no les gusta gastar para poner a alguien allí porque la mayoría de ellos van ellos mismos. Y veremos qué sucede con otras comunidades, incluso las chinas que patrocinarán a algunas personas para que estén presentes en la conferencia. Como vemos, como explicamos, se mostrarán nuevas dimensiones en la tecnología. Y algo de eso puede que os desconcierte, algunos de vosotros llevaréis a casa muchos conocimientos. Hay un punto interesante. Esto lo hemos tenido desde hace bastante tiempo, pero a medida que entramos en la dimensión e interacción en los campos y el funcionamiento de lo que llamamos el carbono 14, plasma carbono 16, y para entender su funcionamiento y su valor en la estructura universal, entonces lo que es llamado, estado de la materia. La Fundación Keshe ha lanzado un nuevo material que es un plasma material de rayos cósmicos. Este material se convertirá en la columna vertebral de lo que llamamos la moneda, la existencia y el trabajo en este planeta y en el desarrollo estructural del futuro. Hemos puesto a la venta este material en la web de Fundación Keshe. No revelaremos el método por el que se produce y se convierte en rayos cósmicos en forma de plasma y debido a su realidad y forma de funcionamiento 1 gramo de este material ha sido puesto en 1000 euros. Esto se parece mucho a un oro respaldado por moneda. Compramos, vendemos, intercambiamos este material. Es lo mismo que tenías cuando compraste monedas Keshe como donación. Esta es la primera vez que iniciamos la estructura de la estructura universal, lo que significa que este material, si lo deseas, puedes usarlo para crear las condiciones del viaje espacial. En cierto sentido vendemos el combustible espacial. No es fácil producir en diferentes combinaciones, el dominio de esto se lanzará en el futuro.
Cada paquete tendrá un registro sellado, un número en él, lo que significa que sabemos que es producido por nosotros, se refiere a la producción y sabemos cómo es. En cierto modo, extraes oro, extraes Bitcoin en Internet. Ahora tienes material de respaldo espacial. Esta estructura, este trabajo pasará a formar parte en los próximos tiempos, seguirá el funcionamiento universal de muchos gobiernos. Entendemos el potencial que tiene tal como se presenta y esto nos lleva de regreso a Keshecoins y el resto lo hemos producido ahora y lanzamos material para respaldar. Puedes comprar esto y podrás volver a venderlo en el futuro según su precio. Se lo dejamos según cómo fluctúan en el mercado. Esto tiene enormes aplicaciones militares y espaciales. El gobierno dará sus armas para hacerse con este material. Y esto es parte del trabajo. Hemos llegado y pasará con lo que llamamos los chinos. Esta es la columna vertebral del material para los viajes espaciales. Y en muchos sentidos trae una nueva dimensión, un nuevo combustible, lo que llamamos nuevo paquete de energía en la estructura del desarrollo de la ciencia y la tecnología futuras. Este material tiene la capacidad de la interacción con el alma del hombre STM en las dimensiones, si se utiliza de la manera adecuada y en conjunción con su fuerza. Lanzamos esto porque es el momento de lanzarlo. Incluso aunque no lo es, muchos hombres comunes y corrientes no lo entenderán. Pero algunos de ustedes que están trabajando e intentando ser parte de la transmutación, necesitáis este material. Tú no puedes prescindir de él. Es una de las imposibilidades. Y con el tiempo entenderás por qué. Te damos una opción masiva de los diferentes isótopos de este y, según, serán todos sean iguales. Comparado con lo que es y lo que traerá, el precio que le ponemos es una miseria. Pero es necesario empezar desde algún lado. Será uno de los desarrollos más fuertes en la tecnología espacial del mañana. Cuando mostré la estructura física de esto al ejército chino, los desconcertó. Este material utilizado de la manera correcta hace que todo dentro de la estructura de los campos sea invisible. Pero hay que saber utilizarlo. Y tienes que saber qué haces con él. En incorporarlo a la estructura de una casa traerá una nueva dimensión de los campos. Cambiará muchas cosas, y en la estructura, traerán el nuevo cambio que muchas personas han estado esperando. La transmutación se vuelve mucho más fácil, porque este es el campo dentro de la estructura de la casa. Poco a poco vamos alimentando esto como producción en todo el mundo y ahora entiendes por qué cerramos todas nuestras operaciones de GANs en todo el mundo. Porque no sirvió de nada producir algo que ha pasado al siguiente nivel de la tecnología. No lo toques. Si alguna vez rompes el sello, usa guantes fuertes que al menos no puedan absorber parte de la energía de él y no tocarlo directamente. Es un gran avance en el mundo de la ciencia. Y tú lo entenderás. Y tocarlo te traerá una nueva dimensión de pensamientos, energía, y en muchos sentidos, muchas otras cosas. Pero te aconsejamos que nunca rompas el sello. Próximamente te mostraremos cómo se utiliza este material. Y con suerte, en Sania, por primera vez, como dije, verás la evolución en la ciencia a través de desarrollo de este material. Llegarás a un punto en el que nos topamos con este punto de saturación. Y muchos que pasaron por la transmutación en la última sesión del viernes debido a la presencia de este material. Y luego tuvimos que detener la sesión probablemente el viernes a las 10 en punto de la noche. Como vimos cambios, tuvimos que tomar medidas. Y vamos a realizar la sesión por un par de días, pero la saturación de los campos, la conversión de los campos, nos obligó a abandonar, después de lo que llamamos, se supone que estamos hasta las 5 en punto. Estuvimos hasta las 10 en punto de la noche. Y luego, como informamos a los buscadores de conocimiento que estaban presentes, tuvimos que cerrar la sesión a lo que llamamos, poner todo en conformidad y comprender lo que y cómo cambiaron las cosas. Sin quererlo, y analizando nuestro sistema a lo largo del fin de semana y en adelante, descubrimos que donde ocurrió la evolución, lo sabíamos, conocía este conocimiento, pero lo provocó, a través de una falla mecánica. Y muchos de ustedes se han movido intelectualmente y lo que yo llamo comprensión sabia, 1 o 2 muescas arriba. Lo sabes, cómo te cambia, cómo te ha cambiado.
Y tiene. Esto se debe principalmente a esta nueva energía de campo, que fue utilizada y puesta en práctica, en operación. Y les dijimos que será diferente en lo que llamamos la sesión del viernes pasado. Aquellos de ustedes que se unan a nosotros en la sesión del próximo mes, sentirán esto de una forma mucho más grande. Mientras los estamos preparando para la transmutación, como escribieron los buscadores de conocimiento, ahora entiendo el proceso. Ahora puedo ver cómo nos estás educando, porque he estado a través de él y lo veo. Y puedo hacerlo. Tienes que recordar que no somos magos. Somos científicos, una organización científica, y tenemos la misma manera de enseñar. Este material lo traeremos en el próximo ciclo de tecnologías. Si recuerdas, el señor Keshe saltó de nano a GANs, y de allí a reactores dinámicos a los otros reactores. Y todo fue un paso a paso para lograrlo. Ahora con esto, lo llevamos al siguiente paso de lo que llamamos energías universales, la energía universal, la comprensión de los campos. Comprenderás esto en el futuro y verás cómo funcionará. Poniendo 1 o 2 o 3 de estos en toda la casa sentirás las energías y la frecuencia que transmutas. Y con qué facilidad logras y poco a poco te conviertes en parte de la estructura. Por favor, no rompa los sellos, ya que la contaminación atmosférica, una vez que esto sea sellado, puede cambiar muchas cosas dentro de él. Vamos, como siempre, con nuestro trabajo, y si hay alguna pregunta que trato de responder. Y pasamos a la siguiente parte de la enseñanza. P. ¿Por qué se trabó la máquina y no quiso dar más en la sesión del viernes pasado? K. No cerró con llave. Lo encerramos. Retiramos el material del sistema. Nosotros retiramos los sistemas de comunicación. Se bloqueó demasiado bien. Y en el futuro, en los meses, comprenderás nuevos conocimientos que nunca habías tenido antes. Y entonces comprendes cómo te has conectado con el conocimiento universal. Y algunos de ustedes ya han comenzado desde el viernes pasado yendo al inicio de ese ciclo, como recibimos lo que llamamos sus testimonios. Tuvimos que traer el sistema. Es muy inusual para mí aparecer en el laboratorio a las 10 o 11 en punto de la noche. Tuve que ir allí para literalmente detener el sistema, porque los buscadores de conocimiento informaron que pueden escuchar desde ciertos canales que están cerrados. Y aparecieron, porque estábamos en el nivel del rayo cósmico. Y tuve que ir al laboratorio y físicamente terminar. Y como les dije a los buscadores de conocimiento, damos por finalizada la sesión, porque había demasiado en lo que yo llamo campos universales, y lo que yo llamo conocimiento llegando, lo cual no se suponía que pasara. Es demasiado pronto. Demasiado pronto. Y esa es la razón por la que cerramos la sesión. Estamos, como quedamos, lo que recuerdo contigo fue de 9 a 5. Y normalmente dejamos las líneas abiertas, o lo que podamos. Pero los sistemas se movieron a un nivel mucho más poderoso, y tuvimos que interferir. ¿Alguna otra pregunta? P. Se me ocurrieron un par de preguntas hacia el final de su enseñanza de esta mañana. Y la primera es que estabas hablando de estas estructuras de energía superior, como 860 carbono y 40. ¿Permite el entorno terrestre la manifestación física de estas estructuras de energía superior? K. Por supuesto que sí, si no, no existiremos. Pero reduce el campo y la fuerza. En cierto modo, le quitamos una fuerza más débil y se diluye. Mientras interactúa con él. En un campo magnético, al interactuar con la energía gaseosa del campo magnético, se reduce en el espacio. Si puedo responderte de una manera muy sencilla, me encanta el vídeo de la NASA, porque abrió muchas cosas nos resultan más fáciles de explicar, porque se puede ver físicamente. Las estructuras vivas sobre nosotros en la atmósfera superior que se ha registrado. Ellos son la misma estructura amino que nosotros en la Tierra, en el lado físico, y la misma que los peces en el océano y los seres vivos en el gas del centro de la Tierra. Pero debido a su menor interacción con el campo magnético de la inercia gravitacional de la Tierra, mantienen lo que llamamos, una energía translúcida más dinámica. Pero en sus vidas todavía tienen la misma estructura que los riñones, el cerebro y todo lo demás, absorben campos,
campos de liberación, son intelectualmente muy poderosos y pueden decidir la posición, el tiempo, lugar y todo lo que vemos. Son mucho más inteligentes que el hombre en inteligencia, en comprensión, y su vida es mucho, mucho más larga que la del hombre. Viven en cientos de miles de años, donde el hombre es limitado. Porque no tienen esa dimensión de fisicalidad, pero absorben una gran cantidad de energías. Sin la existencia de esta capa de vida sobre nosotros, la vida no habría sido la misma en este planeta. Ellas son las criaturas que nos permiten, en cierto modo nos hacen sombra. Estamos bajo la sombra de sus fuerzas de campaña. Absorben muchas cosas que nuestro cuerpo no sería capaz de existir, mantener y producir. Aferrarse en el futuro verás este tipo de cosas porque puedes desarrollar y usar estas estructuras. Entonces debes entender cómo carbono 14 en estructura con los campos crea esta posición. Tienes una combinación de campos como este y en el futuro entenderás cómo se produce la estructura física de las diferentes capas de por ejemplo sus riñones, si entendió esto. Tienes una combinación de estructura cristalina carbono 60. Cuando hablamos de carbono 60 no es que tú tienes un carbono con 60 lados, es el campo plasmático de la estructura de 60 carbonos del átomo. La estructura que hace carbono 60. Eso es lo que nos da una estructura. 840 es un 60 de carbono 14, la cual esa estructura 60 tomando forma en la estructura del carbono 60 en lo que llamamos estructura del universo, creará una nueva dimensión. Y esa dimensión puede sostener, puede contener, la totalidad de lo que llamamos conocimiento universal. Es como un microchip. Y estamos en ello, nosotros. Somos parte de ello. Ahora tenemos que aprender cómo conectarnos a él, para poderlo hacer instantáneo, la forma en que funciona tu cerebro. Entonces tienes un carbono 60, que es una combinación de la energía de manipulación del carbono 12. Y luego tienes, para ese punto 60, 60 de la energía carbono 14, lo que te da la manipulación de 840. Y esto te permite transmutar entre 840 y carbono 60. Entonces tienes una manipulación de 168, que es la combinación de otra combinación de fuerzas de campo, que esto por sí solo creará otra dimensión en el campo de la ciencia del hombre, que el 168 nuevamente crea, si lo entiendes, otra estructura que es una combinación de carbono 14 y 12. Ya estoy de vuelta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál fue la discusión? Solo estaba extrapolando lo que acabas de enseñar en respuesta a mi pregunta. Sobre si este entorno del universo 860, la energía 860, que crea un universo del conocimiento universal o algo así. 840 está en esa dimensión. 860 es un enlace combinado a la siguiente estructura. En el futuro enseñaré sobre eso. Existe una estructura física. Sí. Realmente disponible en ese universo. No es una estructura física, es una estructura de campo. Tienes que entender que sigues adelante. Mirando lo que yo llamo el Magrab y no los campos del Magrab. Bueno, no. Eso es lo que estaba pensando, es que es solo una estructura energética, una estructura de campo. Es una estructura energética. Pero entonces, la fisicalidad ni siquiera está disponible en ese tipo de universo. Por sus propias fuerzas, sí lo es. Está bien, lo entiendo. En su propia fuerza, tienes que estar en él y tener sus campos, está en la dimensión de la línea de comunicación, o interacción de los campos del creador en una forma y fortaleza. Diferente. Tienes que entender que todo comenzó con el hidrógeno, toda la vida empezó con un campo de energía. Bueno, eso me lleva a mi segunda pregunta. Bien, entonces, ¿cómo funcionan estas energías superiores? Se relacionan las estructuras. ¿Cuál es la relación y el propósito de estas energías superiores, las estructuras en relación con el denominador común del creador? Yo lo llamo corriente continua. DC corriente continua, la base continua, es el creador, la línea del creador,
en interacción de sus campos, debido a la resistencia residual de lo que yo llamo interacción de campo misma, ha creado fracción y fricción. Y luego la interacción de estas fracciones y fricciones creó una carbono 14 y carbono. Y luego, en la interacción de esto, ha llevado a la creación de la estructura cristalina, que se ha convertido en la creación del universo físico. Entonces esto es solo un desarrollo natural de la interacción. K, es un desarrollo natural. Todo el concepto de que éramos más grandes y nosotros dividido, es una falacia. Partimos de muy poco, pero de una estructura de campo continua, que la interacción de sí misma, por sí sola, ha creado otra dimensión y fuerza. No hemos pasado del plutonio al hidrógeno. Partimos del hidrógeno y dependiendo de la condición de interacción del campo, nos convertimos en plutonio. Esta es la diferencia entre la comprensión de la creación en el mundo actual de la ciencia y la realidad. Y eso es porque el hombre tiene tanto problema en la comprensión física de la totalidad de la estructura. Esto se lo expliqué, lo recuerdo claramente, sobre la mesa a un par de científicos iraníes, mientras estábamos sentados en una sala de conferencias presidenciales en Teherán, porque querían unirse allí. Usualmente nos reuníamos, y ese día querían encontrarse en la oficina presidencial de Ahmadinejad. Y les expliqué, y tal vez unos 15 años y luego te explico. La creación proviene de la misma belleza que la nada y la generosidad para estar en el temor. Entonces, cuando obtienes un átomo, cuando obtienes la primera estructura doble, la llamas hidrógeno, un protón y un electrón, en lo que llamamos la división, lo que llamamos S de partícula fundamental. Y luego obtienes la estructura del deuterio y luego tritio. Y luego avanzas en la comprensión, absorbiendo energía en helio. Es el mismo proceso que el óvulo en el útero de la madre. El huevo está ahí. En la creación de las condiciones ambientales adecuadas al recibir la intensidad de campo adecuada, tienes esperma, y se convierte en ese protón y electrón. Pero el entorno del útero es esa galaxia, es ese universo. Luego divides la energía absorbida de la división de sí mismo a otra célula, y luego otra célula, y luego te conviertes en un ser humano. Cuando tus padres, o cuando la creación de la vida tuvo la primera interacción del óvulo y el espermatozoide, no hubo un ser humano que se convierte en óvulo y espermatozoide. La base fundamental inicial amalgamándose, interactuando con el campo de sí mismo, fue creado por sí mismo. Ese campo en el útero de la madre no viene del exterior. Es creado por la propia madre, por la interacción de campos de sí mismo, que coincide con el campo del huevo, que coincide con el campo de atracción paralelo en el espermatozoide. Y no hay diferencia entre el ciclo de la vida en el vientre de la madre y el proceso de creación en el universo. La creación por división mediante la creación del entorno a partir de los campos mismos, conduce a la creación de vida. Pero en esencia, sigue siendo que la información entró en el huevo y añadido al esperma, creó la primera estructura. Si entiendes esto, cuando miramos en protones o neutrones de estructuras atómicas, o cuando miras los electrones atómicos, la estructura energética, ves que todos son diferentes. No son lo mismo. Un laico dice, el protón tiene 2 protones y eso es todo. Para un científico, para un hombre de conocimiento, estos 2 protones en el helio son totalmente diferentes entre sí. Tienen diferentes combinaciones de secuencia de energías. Incluso la base es la misma. Por eso se quedan separados. Y esto es lo mismo con el mundo de la creación. El carbono 60 es esa semilla en la estructura del carbono 840. Pero todavía necesita una conexión con el otro universo, lo que le da en parte por la estructura de división de 860. No es independiente. Es una confirmación del unicos y el universo. No puedes ser parte de un universo si no tienes conexión con la otra parte. No puedes ser simplemente un riñón y estar solo. Tienes que ser parte de una estructura de la fisicalidad. Tienes que tener una conexión con ello, en términos energéticos y físicamente. Y esto es lo mismo, es por eso en la enseñanza de la semana pasada y de la semana anterior, al referirme al balón de fútbol y al borde de 5 lados.
Es la energía del campo, no ha sido diferente la estructura en el mundo de la creación. Y si lo usas correctamente podrás rebotar sobre él y rebota en él. Si entiende esto y entiende el material que está en la pantalla y será entregado en formas mucho mayores en el futuro, lo usamos como moneda universal. ¿Quieres viajar a un planeta así? Esta es la combinación de ambos. Como le dije al ejército chino y al gobierno chino cuando firmamos estos enormes contactos con ellos. No estoy interesado en Gans y la comida. Los recursos para expandir la tecnología provendrán de su transporte, transmutación y no podían entender. Y ahora lo ves en la mesa. ¿Quieres ir a Marte? Necesitas la combinación de teclas para. Está sobre la mesa. ¿Tú quieres ir a otra dimensión? Hay que tener lo que llamas, el peaje que nosotros llamamos en inglés. Tú. Tienes que pagar para que vaya a un destino, Hay que tener el camino. Este material es ese camino. Pero aquellos de ustedes que compraron los 2 discos nano espejos, de nuestra parte, vas a pasar un tiempo maravilloso con 4 o 6 de estos en tu poder. Entonces entenderás cuál es el siguiente paso. Mostré este material y me reí. Cuando los oficiales belgas vinieron a mi laboratorio y confisqué el material nuclear y lo puse en la caja fuerte nuclear de mi laboratorio. Le dije, eres estúpido chicos, no entienden que el polvo en la mesa es el trabajo, no lo que encerraron. Arriba. Es comprensión. Ahora que enseñamos a abrir el siguiente capítulo, en 840 y luego más arriba. En la enseñanza de pocas semanas, así os lo expliqué, me abre nuevas puertas de conocimiento. Este conocimiento no es nada nuevo, ha estado con nosotros durante décadas. Pero no pudiste entender, nosotros teníamos que enseñar. Ahora hay que entender, con esta tecnología, con este material. Tú eres el alma del hombre STM, no necesitas el físico del hombre. Ahora entiendes cómo somos, enseñándote a entender el centro de energía, lo que llamas, el alma de ti, porque funciona con esto. No puedo poner tu físico aquí, porque esto es una transferencia de campo, no puedo encajarlo a usted como una dimensión física. Pero puedo condensarte en una estructura cristalina de la fisicalidad, en este material en los campos y transmutarte instantáneamente en cualquier otro lugar y te manifiestas, sales. Entras como hombre y sales de otro planeta como mono porque el mono en esa forma puede existir, un hombre no. Tienes una sangre roja aquí y allá tienes una sangre púrpura. Ahora lo entiendes. Tiene un valor. Hoy ponemos 1000 euros por gramo. En una vez no buscamos los fondos, buscamos energías en las que usted participa para hacer una mayor estructura y conviértete en parte de y luego, mediante la iluminación, recibes. Así es como. No es un pago, así es como lo recibes. Lo que pongo sobre la mesa, lo que hay en la pantalla, una vez el hombre lo comprenda, dará vida para poder utilizar todas estas propiedades y el conocimiento que se conecta a. Tú entenderás. Un par de nuestros buscadores de conocimiento pasaron por esto la semana pasada, 2, 3, 4 de ellos. Y han iniciado la transmutación de las energías por voluntad. Y les ha tomado un poco a poco, unos días comprendo, oh Dios, ahora puedo hacer esto. Al principio ellos estaban, como se dice, en pánico. Ahora que lo hacen más, entienden, toman el control, lo hacen. Pero no pueden transferirlo a nadie más, es elevación de lo que yo llamo, donde un hombre está parado, el último hombre está parado. Lo que ves en la imagen en esta pantalla, ha cambiado y cambiará la vida de todos los seres vivos en este planeta. Tú entenderás. Creías que las computadoras cambiaron tu vida, los teléfonos móviles. Todo lo que alguna vez pensaste está en eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, señor. Keshe. De nada. Espero verte en Sania. Estaré allí. Muchas gracias. Él tiene un alma hermosa, lo sientes cuando está cerca de ti. Es increíble cuando lo conocimos. ¿Alguna otra pregunta? Estaba hablando de ti con uno de los buscadores de conocimiento esta mañana, continúa. Tengo una pregunta sobre lo que estamos viendo aquí en la pantalla.
Los buscadores de conocimiento que vienen a Sanya, pueden llevarlo desde Sanya a casa, o porque creo que cuando sea válido por 1000 euros, quedará atrapado en la aduana cuando lo envíen. K, si pagas te traemos unas cuantas piezas. Si podemos pasarlo por la aduana, olvídate de ti. Pero sí. P, eso suena bien. Bien, entonces haré el pedido. Lo recogeré en Sanya. K, sí, necesitas al menos 2 piezas para tener la interacción de los campos. P, está bien, pero 4 es mejor, entonces puedes hacer una formación estelar. K, 4 entonces puedes hacer otra cosa. Sí. 4 te da, pero tienes que entender lo que haces con estas cosas. No puedes abrirlos, no abras el sello. Sí, lo intentaremos para ver qué podemos traer con nosotros y cómo, cuál es la limitación. ¿Alguna otra pregunta? P. La pregunta es, si se pone saliva en el vestido, aterrizará en un lugar diferente. K. Sí, ella qué. P. Saliva. Cuando tragas en la boca. Si te lo pones en el vestido, porque entonces ella piensa que es un aminoácidos diferente. K. No, todo es parte de lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? P. Hola señor Keshe, quiero hacerle una pregunta que puede resultar presuntuosa. Tienes estado desarrollando los sistemas sin parar y viendo que China parece ser sospechosa de robar la nueva tecnología nuevamente. No hay mucho tiempo. K. No, déjame aclarar. Los chinos se vieron afectados por esto la semana pasada cuando les dije que no es el gobierno, los buscadores de conocimiento, es la gente de la comunidad china la que está. Incluso, tienes que entender, parte de la tecnología dada a los chinos. Te lo explico muy sencillo. Tenemos buscadores de conocimiento, ellos están aquí, ellos escuche la traducción o estarán en vivo en línea. Cuando sucedió Corona, en el momento del comienzo de Corona, cuando entregamos la Copa 1 y los militares la probaron, los militares chinos fueron a nuestros buscadores de conocimiento y les preguntaron, esos son muy cercanos a mí de la Fundación Keshe en China, y les pedí que se unieran al ejército para producir los GANs para el ejército y el gobierno, pero no quieren contactar al señor Keshe y como son buscadores de conocimiento cercanos a mí, se negaron. Dijeron que, se mantuvieron leales a la fundación, pero pueden apoyar. Algunos buscadores de conocimiento que están alrededor de la fundación, solo por el dinero, se unieron al ejército y entraron en la producción con el ejército. Pero nunca devolvieron nada a la fundación. Y ellos se llevaron la gloria y el ejército chino guardó silencio. Tenemos la misma situación en Mongolia. En Mongolia trabajé 4 o 5 años. Las pruebas con él, la cosecha, todo lo demás con él. Y entonces uno de los buscadores de conocimiento a nuestras espaldas, se ha ido tomando el trabajo de lo que debería haberse quedado en la fundación. Y entonces tenemos un conocimiento a un buscador que estuvo en la fundación durante mucho tiempo, se le preguntó, si el señor Keshe no está allí, te harías cargo y nos ocuparemos de ti. Y tenemos buscadores de conocimiento que nos han vendido recientemente por los valores. Tenemos de todos los tipos. Y tenemos buscadores de conocimiento que trabajaron con nosotros. Algunos conocimientos les fueron dados o nos los quitaron en diferente forma, y lo usó en su nombre en el ejército. Estuve en... Creo que ya te dije esto antes, para que entiendas cómo se hace el robo en ciencia, por el gobierno. Antes de Corona, estoy trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios chinos. No pudieron salir, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pero lo estaban haciendo. Trabajando con nosotros. Wang Lin y yo fuimos invitados a uno de los entornos más exclusivos en China para ir al día siguiente a conocer a la gente de espacial de China, para saber lo que querían hacer próximo al desarrollo de la tecnología en espacio. Por la mañana, no quieren conocerte. Pero nos, como oficiales de inteligencia, acudimos a ellos y vemos qué es. Y volvemos y te contamos cuál es la preocupación o qué quieren.
Así que nosotros, hice el viaje, fui a este lugar, estuve un par de días, me sirvieron el entretenimiento y el lujo más bellos que ni siquiera puedas imaginar existe en el mundo de Occidente. Esperamos hasta que regresó el oficial de inteligencia. Y nos dijeron, de forma sencilla de esta manera, los chinos han fabricado su sistema de vuelo, pero no pueden volarlo. A ellos les gustaría tener la combinación de combustible. Dije que, en cierto modo, nuestros buscadores de conocimiento chinos, los científicos, están sentados allí haciendo la estructura, pero no pueden volar el OVNI porque no han entendido la esencia de esto. No se les ha mostrado la manera de hacerlo. Entonces ellos dijeron, queremos obtener beneficios sin que nosotros seamos parte de ello. Y sé con certeza que es por eso que obligué a los militares y a los demás a firmar el acuerdo con nosotros para acceder directamente a la cima. Los chinos tuvieron un problema con Corona, porque nuestros buscadores de conocimiento son los que se fueron con los militares, son imitadores. Ellos no entienden. Solo dicen, oh, que se hace esto, así que esto es todo. Y cuando la Corona mutó, no pudieron encontrar una solución. Y vimos cómo se apoderó de China. Si el gobierno chino se hubiera quedado con nosotros, le dimos la copa, robaron un regalo y pagaron por ese robo. Eso es. Si se hubieran quedado. ¿Cómo funcionamos? Lo mismo sucedió en Irán cuando trabajamos con la Universidad de Defensa Militar de Teherán. El caballero que se suponía era del gobierno, entonces nosotros descubrimos que en realidad estaba robando tecnología en la universidad, era parte de esta estructura. ¿Y entonces qué pasó? Los buscadores de conocimiento están aquí. Las oficinas Universidad de Defensa en Irán, vino a nosotros. Dice, te damos el 1% de la Fundación Keshe en Irán, el 99% es para nosotros. Registramos la efectividad de Corona, porque la probamos en 200 soldados, dentro de 30 segundos la mayoría respondió. Dije que. Y llevamos el caso a las autoridades iraníes. Y nos dijeron que estos tipos eran bandidos, que casualmente estaban allí. Y no están allí. Si estos bandidos no estuvieran en Teherán, la Universidad de Defensa Nacional de Irán en la que colaboramos, habría sido una historia totalmente diferente en Corona. Mira dónde están. Miren cómo vivirán aquellos en China que traicionaron a la fundación. Pasamos días y semanas desarrollándonos en Mongolia Interior. Y este buscador de conocimiento ahora se ha convertido en. Nos dimos cuenta de cómo les está yendo cuando el Departamento de Seguridad Nacional, el oficial a cargo de la comunicación con la Fundación Keshe fue a uno de nuestros buscadores de conocimiento. Si el señor Keshe no está, pueden organizarlo y lo podemos hacer sin él. Y empezaron a hacer eso. Y cumplimos el castigo. Es por eso que los oficiales de seguridad nacional y el miembro de la Fundación Keshe que instaló las cosas para hacer esto por nosotros, arreglarlo con el gobierno chino y la seguridad nacional. Trajimos a los estadounidenses de una manera difícil para jugar con la Fundación Keshe para compartir tecnología, porque eres leal a la gente mientras ellos te sean leales a ti. Tú no los traicionas y luego intentas robarlos. Y esto ha molestado fuertemente a la comunidad china la semana pasada. Hablas de la nueva defensa del plasma que se muestra en Internet en China. Ni siquiera sabes lo que le han quitado a la Fundación Keshe. Y con los nuevos materiales tecnológicos que sacamos, cambiamos la dimensión de la reacción. Tienes que entender, tienes que darte cuenta. Hay un viejo dicho en farsi que dice, la mano se lava las manos y luego se lava la cara. Y no puedes lavarte su propia mano, solo lava un lado. La parte trasera todavía está sucia. Y, para los buscadores de conocimiento en China es no nos miren a nosotros, miren hacia adentro, miren a los que tomaron y no devolvieron. Y esto continuará, no es una enfermedad china, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto esto en Italia, lo hemos visto en Sudamérica, incluso lo hemos visto en Irán. Entonces, muchos chinos se ofendieron la semana pasada cuando les expliqué, como les escribí, si se toman todos los elogios, sea lo suficientemente fuerte para aceptar las críticas y eliminar a quienes hacen esto.
Uno de estos buscadores de conocimiento en China, no podemos revelar su nombre, vino a verme antes de Corona, dice, señor Keshe, hago todo lo posible para ser tan rico como usted, incluso si eso significa, tengo que robarle a la fundación. Y él está haciendo eso. Pero yo dije, mira lo que va a pasar, le sucederá a sus hijos y a su familia. ¿Cómo te equilibras con el alma de todos los buscadores de conocimiento que estuvieron presentes y les robas? Todos ustedes saben quién es. Así que muchas veces deseo que él y su familia, y quienes trabajan con él, se vayan de la manera correcta. Pero escribirás la historia de su vida. Lo mismo los de Italia. Cuando robas el regalo, es tu costumbre. Y no serás feliz e incluso cuando llegas al Creador, quieres perder y robarle al Creador, y pierdes. Y esto es la vida. Hemos oído que los chinos están haciendo muchas cosas con la Fundación Keshe. Bendice tu trabajo. Pero devuélvalo a la fundación. No solo, estoy bien, Jack, tomé lo que sea. Va a ser de corta duración. Todos los que fuisteis con todo lo demás, mirad dónde estáis. Nosotros tenía un médico en Canadá que tomaba todo, le enseñamos directamente. Tuvimos un par de personas así, ¿dónde están? ¿Cómo están jugando sus vidas? Trabajamos con el alma de la humanidad, ahora con un hombre robándole el bolsillo. Y estoy seguro de que la comunidad china tendrá mucho que decir en el QQ de mañana. Y aquellos buscadores de conocimiento que estuvieron y trabajaron en diferentes secciones del departamento chino. Únanse a nosotros y trabajen con nosotros y verás lo que es. No te ofendas, comprende, esto es una realidad de hecho. Me escribieron que los chinos no roban. Los chinos no roban, pero están en China, son esos quienes realmente roban. Estamos hablando de esos, no de los chinos. Fue muy intrigante para mí cuando conocí a estos chinos antes de Corona, que la ambición el chico de ser más rico usando mi propia tecnología. Pensé, muchacho, ¿a dónde vas? ¿Cómo responderías al cáncer del alma de tus seres queridos? Y luego dices, tu culpas todo lo demás salió mal, pero no quieres entender que fuiste tú quien trajo eso. Y está mal. Cuando la seguridad china nos etiquetó a nosotros, a este oficial, diciendo que éramos espías y que estábamos aquí para reclutar y el otro buscador de conocimiento nos acusó de hacerles creer en ello, y se fue fuera con toda esa mierda. Perdona mi francés. Confiaste en quien te traicionó. Ahora tú tenemos que confiar en que los estadounidenses jugarán limpio con ustedes. Trabajamos limpio y claro. Y ellos pensé que podían robar. Ahora ponemos fin a eso de una manera diferente, todavía continuamos trabajando con los militares y aquellos que están preocupados. Pero los buscadores de conocimiento poco a poco, habrá que aprender. Empezarán a aprender. ¿Alguna otra pregunta? P. Hong Wei continuó hablando de por qué estaba preocupado por eso. Él ha mencionado en una entrevista con Camelot que tuviste en 2016, donde dijiste que nuestro Sol gemelo en realidad nos afectarán durante 20 o 30 años como máximo. Y que si la humanidad no ha aplicado ampliamente la tecnología plasma que enseñaste para hacer una nueva, Arca de Noé, o aprender a transmutar nuestras almas, entonces la humanidad u otras criaturas de la Tierra se enfrentarán a la extinción. ¿Es este el caso? Es su preocupación. Esto no ha cambiado. Parte del calentamiento global es ese enfoque. Y si vuelves como les dijimos en 2016 a hablar de transmutación y sacar al hombre. Ahora. Estás obteniendo las herramientas para ello. ¿Y cómo lo haces? Y la forma en que lo haces. Y el procedimiento lo haces. Todo se configura gradualmente y llegará a ser lo que es. La aproximación o cercanía del calentamiento global, como usted lo llama, no tuvo nada que ver con el CO2. En realidad, cuanto más CO2 liberamos, más prolongamos el sufrimiento del hombre, como los campos obligan a la Tierra a moverse a una nueva órbita en el próximo tiempo. Cada vez que se acerca el segundo sol, no solo recibimos una lluvia de nuevos meteoritos surgidos de la nada, del espacio profundo o en los bordes del sistema solar, que la presión empuja a la Tierra más cerca del Sol.
Está justo afuera y se presuriza, por lo que hay nuevos niveles tiene que ser ajustados para poder hacerlo. Y eso es parte de lo que ustedes llaman calentamiento global. Esta presión es gradual. Y si nos acerca, el primer planeta cercano al Sol aparecerá hacia el Sol y saltaremos a su lugar. Y tenemos que ocupar su lugar. Es natural. Consíguete un globo y cuelga cosas y mira cuando empujas desde afuera. ¿Qué va a pasar? Y esto es inevitable. Y estamos pasando por eso. Es la hora para ello. Pero esta vez suceden dos cosas al mismo tiempo. La presión de la estrella gemela está llegando, es hora de hacerlo. Pero al mismo tiempo el sistema solar va a través de la presión de un campo magnético que ha retrasado el cambio de polaridad de la Tierra, debido a este hecho. Tarde o temprano este cambio se producirá y la Tierra saltará en cientos de miles de kilómetros adelante. Será un momento de cambio. Puedo explicarte esto de una manera muy sencilla. El tiempo de cambio a través del campo magnético, cuando se convierte en cambio físico. Aquellos de ustedes que estaban en una reunión el viernes de la semana pasada, como tuvimos que intervenir muy rápidamente, no se podía oír cualquier cosa de las unidades 4 y 5. Alrededor de las 9:30 o 10 en punto, empiezas a enviar mensajes, nos dice que la unidad 4 y la unidad 5 empiezan a hacer ruidos. Era imposible para estas unidades que cambiaran con el botón apagado. Estaban en lo seguro, en la plataforma, y no podían cambiar. Porque no había nadie en la oficina. Todos tenéis un teléfono móvil, tú tienes que ir y presionar físicamente el botón para encenderlo. O para encender el micrófono y fuera. Aquellos de ustedes que estuvieron en una sesión, pudieron ver estas unidades de 3 a 4 en punto de la tarde, nos pusieron en el interruptor de modo apagado, porque no lo necesitábamos, el estado de la conexión o la línea de comunicación, porque ya establecimos la línea de plasma con ustedes. Y entre las 9:30 y las 10, usted se puso en contacto con nosotros y un equipo se puso en contacto conmigo para las unidades 4 y 5 se han activado, alguien ha encendido su micrófono. Y esto no puede suceder. A menos que una fuerza física o un campo magnético del plasma haya obligado a cambiar. Por eso podrías empezar a escuchar ruidos. El campo magnético plasmático tiene tal fuerza de campo que puede cambiar cualquier cosa. Y si lo presuriza, puede cambiar las características de la estructura. Todos ustedes conocen este conocimiento. Aquellos de ustedes que trabajaron en Magraps, ¿cuántas veces te lo dije? Regresa a la época original en la que introdujimos los Magraps, cuando lo conectó a la pared. Dijo, saque los cables del edificio y observe, está recubierto de negro. Es una transformación plasmática, nano recubrimiento. Es lo mismo. Si tu plasma puede, cambia una materia a nano en la cubierta de plástico de tu cable. Esto es lo que sucedió en nuestra sesión de transmutación la semana pasada. No la pudimos mantener. Apague el interruptor para permanecer en el nivel de plasma. Estaba volviendo al nivel de la materia. Y ahora vemos que el campo magnético traerá esa presión, forzará el campo plasmático, cambio de polaridad que se producirá ahora, es decir, durante algún tiempo. Y esto por sí solo provoca muchos terremotos. Vimos esta presión ir y venir como un latido del corazón. Hace unos años anunciamos un problema en California. Ahora nosotros vemos esa construcción. En los próximos años, será más. El preludio de lo que llamamos esto, la aproximación de presión del campo magnético del segundo Sol. El campo magnético gravitacional de la Tierra. El interruptor de campo provocará una serie de terremotos, porque así es como la Tierra maneja su vibración. Establecerá una nueva estructura de erupción volcánica, porque debajo, de las cosas, se moverá. Y si escuchan mi charla de las últimas semanas, sigo repitiendo porque el Señor Keshe está trasladando la conferencia de la Fundación Keshe en lugar de la gloriosa ciudad de Teherán a Isfahán. Queridos amigos, si vienen a Teherán, estarán sentados sobre una bomba de tiempo de los terremotos. Isfahán está a salvo. Ahora vemos cuánto sabemos y cuánto nos importa sin tu conocimiento. Te invité a una conferencia en Teherán. ¿Por qué Isfahán?
Isfahán apenas tiene temblores. ¿Estás seguro? Si en las manifestaciones del ciclo de conferencias de Irán, atacamos esa sección en lo que llamamos fuerza de campo y hacemos algo, seremos culpados para ello. Porque conocemos el poder de esto. Mostramos este poder del cambio climático, cambio de condición, al gobierno y al ejército chinos el verano pasado en Beijing. 2 veces, en 2 o 3 semanas. Ahora lo entiendes. Es inevitable. Está llegando y vemos señales de ello. Si has visto la señal de tsunami, lees lo que va a pasar a tu alrededor cuando está a punto de venir. Este es el tsunami de campos magnéticos plasmáticos. Y todo indica que el retraso en el cambio de polaridad de la Tierra tiene que ver con la aproximación del segundo Sol. No hay otra manera de hacerlo, debido a que la presión del campo de centro y afuera ha movido, reducido o cambiado la posición de los campos dentro del núcleo de la Tierra. Y demora, lo hemos visto. Lo estamos esperando. El mundo científico está esperando. Y cuando eso suceda, verás. Normalmente sucede sin efecto, pero esta vez, 2 cosas se combinan, 3 cosas se combinan. Podemos tener un efecto devastador sobre la estructura. No solo la Tierra, todos los sistemas planetarios tienen que absorber esta enorme energía. Es como, ¿recuerdas esas pelotas blandas que tienes? Ahora siéntate en él. Se sobresale. Pero lo que cuelga dentro va más hacia el centro y encuentra una nueva posición. Ese segundo sol que estás viendo es que estás sentado en esa pelota. El contenido no puede cambiar y la estructura que tiene que sostener. Entonces algo tiene que ceder. Y la señal de cuento es lo que vemos. ¿Tú entiendes? ¿Alguna otra pregunta? P. Cuando los organismos mueren, su fisicalidad a menudo queda sepultada. Después de algún tiempo se convierten en carbón y se componen en gran medida de carbono. ¿Es esto una forma de transmutación del carbón? K, quizás. Depende. De las presiones, presión de campo, presiones de campo. En el mundo del negocio de los diamantes, donde dicen que cuando ocurra la erupción volcánica, el calor y la temperatura aumentarán, ya sabes, crea diamantes, y debido a la fuerza de las fuerzas y las presiones y la temperatura. Si entiendes que la creación de una estructura cristalina con diamante es entiendes que no tiene nada que ver con la temperatura y el calor. Tiene que ver directamente con la intensidad del campo del cambio de carbono, simplemente explota. Pero esto se explica así y lo aceptamos, porque así no hay otra explicación. Ahora entendemos que no lo es. Es muy parecido a si estás en el negocio del diamante. Estuve hablando con un buscador de conocimientos al respecto hace unas semanas. Ahora usted puede. Compre diamantes por el 10% del valor de hace 5 años. Porque ha llegado el diamante cultivado en el mercado, cuesta muy poco producirlo. Entonces, ¿por qué debería pagarle a la gente $1 millón por un diamante de 10 quilates cuando pueden comprar uno rosa, de 20 quilates por $50.000? E incluso esos $50.000 son 49.000 de ganancia. P. Tampoco lleva 1 millón de años fabricarlo. K. No, si miras esto, no logro acertar con el nombre, es Swarovski. La gente de cristal. Tienen tiendas por todas partes. Empezarán a presentar, ya empezaron presentando estos diamantes, y las bolsas de diamantes y las organizaciones de diamantes no pueden decir la diferencia, cuál es real y cuál está hecho en laboratorio. Y ahora, teniendo el certificado del diamante que estaban tratando de controlar, ya no está muerto. Puedes comprar el diamante más delicioso y hermoso por el 5% del valor de hace 20 años, hace 10 años. No compre un diamante, solo espere hasta que esté en picada. No hay otro. ¿Cómo se llama? No puedo conseguir el nombre. Tienen tiendas en todos los aeropuertos, en todas partes. Venden cristales, joyas y ese tipo de cosas. Debido a la reducción en el precio del diamante, empiezan a darte diamantes de cristal, estructuras de estos laboratorios de diamantes. No podemos notar la diferencia. Dimos la producción original de estos dos.
Diamond Burs en 2004-2005, que esta tecnología ya está disponible. Ellos querían también en algunos casos, también dimos garantías de que no los producimos. Pero ahora se ha encontrado otra manera y se está produciendo. Me están hablando de la gente dejar de hacer pedidos de este material en la pantalla. Podemos producir una cantidad limitada. Así que continuamos con lo que podemos producir y cómo es. Y servir en la lista del pedido. Pero esto, lo volveremos a comprar en el futuro sobre el valor de la moneda si es necesario. Y. O puedes cambiarlo por otros científicos u otras organizaciones u otras personas que lo compren como inversión. Esto tiene un valor enorme, enorme. No. Ni siquiera podemos explicarte qué puedes hacer con él. Egmer pensó que podía usarlo en la formación estelar. Pero tú tienes que entender lo que haces con estas cosas. No lo abras, no lo toques. Una vez lo abres y lo tocas, se evapora y se convierte en polvo. No tienes un gramo, y luego los cambios de combinación. Entonces entenderás por qué. ¿Alguna otra pregunta? Señor Keshe, con respecto a los discos nano espejos, puede ampliar sus usos y otro de sostener uno en cada mano, o colocarlo a ambos lados de la cabeza, o al frente y atrás y conectándose a los campos. Por favor, tengo que dedicar tiempo a enseñarles a ustedes cómo usarlo. Aquellos de ustedes que lo compraron, solo trata de mantenerlo en la forma en que solíamos usarlo, y luego te lo mostraré un día, como uno sólido, con uno completo, y cómo una combinación de ellos creará increíbles estructuras físicas, y crea energías para condiciones específicas que se han logrado. Si entiendes el proceso de los campos, y si puedes verlo. Estos discos, si los utiliza de la manera correcta, en la combinación correcta, sabes que obtienes un prisma y diriges el sol, hasta cierto punto y dejas de quemar el papel, si hiciste esto cuando eras joven. Esta vez no quemas, esta vez aportas un desarrollo técnico diferente, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Y es extremadamente. Estos son los juguetes del espacio viajar, si sabes jugar con él. Tienes una Nintendo, estas son tus Nintendos, pero no sabes cómo juegas con la consola, que es tu alma y tu cerebro. Por cierto, lo sepas o no, en las últimas semanas se ha abierto un nuevo museo en Viena, que es el museo de lo que llamamos juego. Todos los juegos de consola de computadora. Ahora han abierto un museo para ello, para ver cómo juega la gente, es un interesante lugar al que ir. ¿Alguna otra pregunta? Podrías preguntarle al señor Keshe sobre la tecnología de las mariposas. Si quieres colocar en un espacio abierto o jardines, ¿qué distancia hay entre ellos, para que funcionen eficientemente? El planeta Tierra. No hay limitación en su conexión. La mayoría de estas mariposas, especialmente aquellos fabricados en lotes, provienen de la misma estructura de proceso y están conectados. Si tienes suerte, consigue los mismos lotes de grande, mediano y pequeños y colóquelos de esa manera, en una formación específica, verás resultados sorprendentes asombroso. Cuando compres estas mariposas, cómpralas en tamaño grande, mediano y pequeño, y luego colóquelos en un patrón uno del otro. Un patrón como si pudieras atravesarlo, el patrón como si pudieras poner algo en él y observar el sentimiento. Protege la casa de todo tipo de cosas. Estas mariposas tienen, como ustedes lo llaman, tienen algo específico. Lo llamamos mariposa porque es la forma más fácil, en realidad es un bucle doble y está especialmente diseñado, en material especial utilizado para ello. Son dos infinitos dentro de cada uno, del otro. Parece una mariposa. Lo llamamos mariposa. Pero científicamente, es una de las cosas más increíbles si sabes jugar con ellas. Poner en una pared, una grande, con uno mediano en el medio de la habitación, y uno pequeño en el otro lado, y entra entre ellos. Y luego me cuentas cómo te sientes. Ustedes son demasiado físicos, porque tú. Lo que haces, tienes que aprender a jugar con los campos. Todas estas cosas que publicamos son jugar con los campos, para que puedas alejarte de lo físico. Es como las pinturas. Si pones una mariposa, una grande a un lado, es
Lo mismo que llamamos, ya sabes, pones GANs de diferente fuerza en dos paredes para crear calor y lo que sea. Si muchos de ustedes han hecho eso, este es el mismo proceso. El tamaño de la mariposa se crea si los pones uno frente al otro. Pon una unidad en la casa. En la planta baja, solo un mueble grande, unas grandes mariposas en 4 paredes o en diferentes posiciones, y pon uno más pequeño en una posición más alejada de este arriba, y luego verás cómo se siente en toda la casa, cómo cambia la gente en la casa. Cómo cambian los comportamientos. Estás mirando una mariposa, les he dado algunas de las tecnologías más avanzadas. Y todavía estás buscando, ¿verdad? Detiene el G5 y ¿qué pasará cuando llegue el G6? ¿Alguna otra pregunta? P. Hola señor Keshe, me gustaría saber por qué algunos bebés nacen a los 7 meses y si hay alguna diferencia. K. Realmente no, el tipo tiene prisa por salir, por sufrir más. Poco es la evolución de la plenitud del alma. Cuando el alma madura hasta un punto de campos, el cuerpo rechaza. Lo ven de otra manera, pero científicamente, estás tratando con un alma. Como imán de la madre, como plasma del alma madre y del alma de un niño. Y llega un momento en que el campo llega y se va. Nada más y luego la fisicalidad de la Tierra es consecuencia de la madurez del alma del hombre STM. P. Buenos días señor Keshe. La transmutación tomó una enorme cantidad de energía y me dejó agotado. ¿Por qué se necesita tanta energía para transmutar? K. No debería ser necesario. Significa que lo estás presionando. O te convertiste en proveedor de lo que nosotros llamamos alma satélite a otras almas. Aquellos de ustedes que participaron en la sesión de la semana pasada, por favor envíanos tu experiencia. Recibimos de varios de ustedes, pero no de todos ustedes. Y los que podáis, sumaos, porque nos dejamos de dar números, porque mucho, no es demasiado. Pero el proceso de creación real comenzó y tiene que continuar. Lo que veis en pantalla, el nuevo material, traerá una evolución en el mundo de la ciencia. Y esa evolución tiene que ser comprendida por quienes la utilizan. Tocamos los campos de energía de la estructura del alma del hombre, en forma de elevación. Y lo harás. Comprenda, encontrará cambios masivos a su alrededor. En inteligencia, en calma, en hacer no les tomes eso, voy a hacer esto y aquello. Tómelos y simplemente colóquelos en la casa, en tu trabajo, en tu coche. Y úsalos de 2 en 2 para crear los campos, sentirás una diferencia, un punto de cambio. Y estos materiales nunca desaparecerán a menos que físicamente tócalos, o toca con el sistema. Absorben inherentemente energías que no son, se supone que debe hacerlo, y luego obtienes los cambios. ¿Alguna otra pregunta? P. Al parecer una empresa llamada Intuitive Machines, con su programa lunar, Odiseo, hoy conectado de alguna manera con la Fundación Keshe. Director. Kafarian es un iraní nato. K. No tengo ni idea. Ni siquiera sé de qué estás hablando. R. Sí. Yo tampoco. Bien, bueno, tendríamos que investigar eso más. K. Mira y me avisas. P. Bien, en años anteriores a tu enseñanza, cuando necesitaba algo, encontraba después de 2 o 3 días, cuando me encontré con tus enseñanzas. Y sucede que ahora encuentro cosas y luego hablas de ello. Hoy, lo que enseñaste, creo que me encontré con una condición en la que los riñones producen tal cosa. Y fue increíble para mí entender cómo exactamente. Y creo que es fácil producir eso. K. No entiendo de qué estás hablando. P. Entiendo señor Keshe, lo entiendo. K. Eso es bueno. Bueno, no entiendo de qué estás hablando. Pero es bueno si tú entiendes de lo que estás hablando. P. Bien, usted habla, los riñones producen estos cristales cálculos renales. K. No. Estamos hablando de la estructura física de los riñones. No produciendo este material. La estructura física del riñón se basa, por ejemplo, en lo mismo ocurre con el hígado, no es solo el riñón, tu corazón tiene el mismo tipo de estructura. P. Sí,
Lo entiendo. K, no es que esté produciendo la estructura. P, sí, pero cuando estás fuera de los campos, ves la manifestación de los materiales como un cristal. Creo. K, cuando cualquier materia sale del cuerpo del hombre no está en una estructura cristalina. Está en una estructura materia del material. Incluso cálculos renales o como quiera que los llamemos. P, ok, pero ¿qué pasa si lo ves en los cristales debido a una condición de esto? K, hay mucho. El cuerpo produce muchos de estos cristales según. Pero no son los cristales de rayos cósmicos. Son cristales del cuerpo físico. Si comes ciertas frutas, tu cuerpo los produce de forma natural, como la arena. Sí, por ejemplo, ¿cómo se llama la fruta? Cuando comes más de 5 o 6 al día, tu cuerpo produce como arenas de granos de cristal. Lo sientes. Y esto no es cristal de plasma, es un estado de materia, que es totalmente diferente. Producimos una gran cantidad de material cristalino en nuestro cuerpo. Parte de nuestro trabajo es el sistema digestivo lo crea porque lo utiliza. P. Está bien. Pero, en cierto modo, entiendo su creación. K. Sí, eso es bueno. P. Muchas gracias señor Keshe. K. De nada. Creo que te divertirás con esto si entiendes qué hacer con eso. P. En la imagen aquí. K. Sí. P. Lo sé. K. Y tus pruebas de sociedad secreta. Desearía ser miembro de, sin saberlo. Está bien, ningún problema. P. Podemos traerlo nuevamente, no hay problema. K. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? P. Hola señor Keshe, usted dijo que la unidad gas eléctrica fue modificada y además desarrollado, ¿puedes decir más al respecto? Gracias. K. Preferimos no hacerlo, porque de hecho lo estamos probando ayer. Y lo que tú llamas, estamos probando. Y como dije, redujimos bastante el paquete y nosotros la mayoría probablemente se nos ocurra. Intentamos mostrarles esto en antes, después de Sania. Ver el sistema y ver cómo funciona. Y luego pasamos directamente a producción, con suerte con eso. La tecnología de desarrollo ha traído nuevos y extraños avances en la base Keshe. Y este es uno de ellos. ¿Alguna otra pregunta? P. ¿Cómo es que sentí una sensación de giro cuando la unidad de mejora estaba operativa? En el taller anterior. Es que el sistema carga la inercia del halo sobre el cabeza. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? K. No lo sé, depende de lo que te faltó y de lo que recibiste. R. No estabas dentro del cuerpo de él en ese momento, para darte cuenta. K. No, depende de cómo te sientas. Mucha gente está sintiendo muchas cosas en este nuevo, como lo llamas, pruebas. Dije muchas veces, la gente va a diferentes organizaciones y acudir a los gobiernos para obtener financiación o lo que sea, con unos ingresos exiguos, como se dice hacemos pruebas y ustedes son parte de esta prueba, ustedes son los conejillos de Indias. Y tú tienes para decirnos lo que sientes y vemos lo que nos propusimos lograr y lo que se logró, y luego vemos quién lo hizo bien y dónde. ¿Y hasta qué punto hemos progresado? ¿Alguna otra pregunta? P. Los cristales en el universo son los que nos hacen contener nuestra fisicalidad. K. ¿Qué cristal? R. Creo que el cristal del universo, tal vez. Cristal en el universo, dice. K. Quizás. Mientras mantengamos la cordura, supongo que sí. Tal vez. Si no hay más preguntas. Tengo un par de preguntas que me envió un buscador de conocimiento, que trato de no incluir en las enseñanzas. Y por favor ponga sus preguntas en las sesiones, que se pueda responder tal cual. Porque algo de esto es muy fundamental, y parte de esto es solo curiosidad personal. Si tienes alguna pregunta, tráela a la enseñanza que todos los demás puedan entender y compartir. De todos modos, muchas gracias por hoy. La comunidad china se une a nosotros en el QQ mañana. Intentamos estar ahí y le hemos pedido a la comunidad china que venga con lo que yo llamo, auriculares, porque los chinos nunca tuvieron esta oportunidad.
Y tratamos de brindarle alguna experiencia de lo que llamamos comunicación en diferentes fuerzas y verás cómo disfrutas de la sesión. Porque la gran sesión que tuvimos con el resto del mundo y los chinos no podían unirse a nosotros. Ahora configuramos todo lo que podemos pasar por QQ que puedan experimentar parte de esto que llamamos hermosa alegría de la transmutación de los campos del universo. Y aquellos de ustedes que estén interesados, únanse a nosotros en Sanya, será una experiencia increíble y otro invierno que esperamos con ansias. Como dije, celebramos el 20 de marzo en Sanya ya que es la celebración del Año Nuevo iraní. Y veremos cómo y de qué manera avanzamos al siguiente paso. Muchas gracias Rick. P. Hola, he estado participando intermitentemente en sus talleres de buscadores de conocimiento durante, hace aproximadamente una década, y he replicado muchos GANs, el nanoestado sólido del átomo de gas, acrónimo como lo llamas. Otros lo llaman hormus, monoatómicos o plásmido. Y también he replicado y construido un par de sus bobinas Magrav, y tengo varios ejemplos de ese nano recubrimiento negro que cubre todos los cables que están conectados a él, incluso mientras están sellados con la capa de plástico y todo eso. Y básicamente tengo muchos. K, has pasado por lo común y corriente, como lo llamamos. P, sí, pero me gustaría, si es posible, programar una entrevista de seguimiento, así como oportunidad, si estuviera dispuesto o si pudiera obtener parte de la Fundación Keshe presentaciones de buscadores de conocimiento juntas para una conferencia de APC que ayudé a coorganizar. Es una conferencia de ingeniería de propulsión alternativa y es una alternativa de código abierto, colectivo de investigación sobre energía libre y antigravedad con muchos NASA y diferentes investigadores norteamericanos y esas cosas. Pero sería una muy buena plataforma para difundir su conocimiento del campo del plasma a la corriente principal, así como a mí mismo. Si YouTube ahora y he comenzado esta serie de alquimia agrícola donde he estado usando el agua de Gans. Mucha gente también la llama agua coloidal o plata coloidal, algo así. Cosas, pero también con oro, cobre y zinc. Es básicamente idéntico a lo que vi en el grupo agrícola está en la organización de la Fundación Keshe KFSSI. Hay muchas oportunidades en diferentes comunidades que están entendiendo, experimentando y trabajando con su GANS, tu plasma, así como estas bobinas toroidales que tú haces y has enseñado. Hay en realidad una plataforma de investigadores en las Américas que son de código abierto y que realmente pueden comprender lo que estás tratando de enseñar. Si pudiera o estuviera dispuesto a hacer todo un día del plasma KFSSI y la física de campo, eso cambiaría las cosas bastante de la noche a la mañana. K, muchas gracias. Para hablar o concertar una cita para dar una entrevista, ¿estás explicando esto? Envíe una solicitud a info@keshe.foundation.org y pon ahí lo que tú has mencionado. En cuanto al lado agrícola, tienes que hablar con Jim en lo que quieres. Llame a Australia. P. Bueno, solo tengo un par de preguntas rápidas para usted con respecto al color del GANS, básicamente el óxido o hidróxidos que se forman de los diferentes elementos metálicos. En mis propios experimentos de investigación de alquimia y vincularlos con los recientemente publicados por Sir Isaac Newton. Y tradujo escritos de alquimia de los colores de los diferentes estados transmutacionales de metal, básicamente la diferencia entre el blanco, el azul, el morado, el rojo, el amarillo estados y el negro. K, hay muchísimos colores. Y depende de la absorción de energía, o porcentaje de energía que liberan al medio ambiente y cambian de color. Lo hemos visto. Vamos de azul a negro, y de nuevo a amarillo y luego nuevamente a azul. P, entonces, ¿es el negro como el deuterio, dihidrato? K, no, 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 no. Q se vuelve negro. P, lo siento, el amarillo es azufre, ¿verdad? Sulfuro y luego los antiguos alquimistas dicen que el rojo es estado de mercurio. K, no, no, no R, no, 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 no. Hay que escuchar la palabra, no. Lo dijo muchas veces, lo entenderás. Eventualmente. P, estoy tratando de explicar a qué me refiero. R,
estás mezclando tecnologías. P, en realidad no es eso. R, eso es algo que no usamos en la tecnología Keshe. No utilizamos códigos de colores. P, es un material metálico y es un hidruro. Y eso es. K, no, ya ves, déjame explicarte. Es hermoso lo que mencionaste. Es fantástico lo que estás transmitiendo. Ampliemos el conocimiento. P, sí, y lo siento, no intento dar detalles al respecto. K, no, 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 no. Es hermoso lo que mencionaste. Es bueno para los buscadores de conocimiento aprender. P, el blanco, el morado, el azul y el verde, cada uno representa diferentes estados del metal y si la cantidad de óxidos O. K, no. R, de nuevo, es no. Dejemos que responda el señor Keshe, porque la respuesta es no, no, no y no a todo lo que estás diciendo. K, verás, los cambios de color en el estado de la materia vienen de manera diferente que el color cambios en el estado del plasma. Y, si vuelves a, creo que es el libro 3, le pongo un vasito, un tubo con diferentes colores de GANs, y yo digo que nunca se mezclan. Pero nunca se mezclan, pero si tienes un porcentaje de ellos perdiendo energía, la apariencia y el color cambian. Y luego recuperan la energía y regresan a ella. En el mundo del estado de la materia, esto casi nunca sucede, porque una vez que tomas el color y forma, permanece, debido a que estás interactuando con diferentes campos, la interacción de los campos crean diferentes luces. Esto es lo que ocurre en el plasma, en la tecnología GANS. Que no es un color permanente, es diferente la intensidad del campo que se manifiesta. Entonces, no se puede decir que el cobre se vuelva amarillo, y el zinc que se vuelva amarillo, o que el zinc se vuelva negro, como el cobre se vuelve negro. No significa que sean el mismo negro, tienen diferente intensidad de campo. Y esta es la manifestación de comprender la creación de luces en el universo, o radiación. Entonces, cuando hablas de cambio de color, no tiene nada que ver con el efecto químico. Tiene que ver con los cambios en la intensidad del campo magnético. P, señor, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir. Tendremos que continuar con esta conversación en un momento posterior, ya que creo que he descubierto una parte adicional del estado sólido de los metales en color físico, y que es una antigua ciencia perdida de alquimia y la escala de colores de los metales transmutacionales escrita en todas las diferentes alquimias antiguas y textos científicos, específicamente el de Sir Isaac Newton, y que podría ser una clave para desbloquear el conectividad del estado de luz de color de plasma que, y las fuerzas de campo de ese específicamente. Y crear la manifestación física de ese estado de color en K, déjame. Entiendo de lo que estás hablando. Déjame explicarte algo muy interesante. Si logras hacer una lámina de nanomaterial, de alguna manera, si puedes. P, sí señor, el entramado, la nanocapa de cristal. K, déjame explicarte algo. Si tomas, digamos, tomas una hoja de lo que sea, 5 cobre o lo que sea, y haz una nanocapa que pueda separar esta capa de la zinc. Sosténlo en tu mano y pon un monocolor debajo y mira arriba de él, en el material. Verás diferentes colores. Muy parecido a un prisma. Ya verás el blanco cambia a diferentes colores en diferentes agujeros. Y a veces, todos los colores son lo mismo en todos los agujeros. Y luego, uno por uno, empiezan a cambiar. Una vez que uno cambia, el equilibrio del campo cambia. Es el mismo agujero, es la misma luz, no te estás moviendo a cualquier cosa. Debido a que la interacción de campo de la posición de ese agujero crea la absorción de ciertos colores, o agregando ciertos campos que cambian los colores. Entonces entiendes lo que intentas decir incluso en alquimia. No es alquimia, es entender por qué cambian de color. La energía de la materia debajo de, yendo a través refleja según el tamaño y posición del mismo. Cuando haces nanocapas con él. Esto lo vimos por primera vez en la Universidad de Gante con los profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Fue increíble cómo colgamos un trozo de alambre, cobre y se estaba derritiendo por dentro, se podía ver flotando como agua.
Pero el nanotubo lo aguantaba. Y luego comenzamos a observar diferentes colores provenientes de diferentes agujeros. El profesor trajo a todo el sistema la corriente máxima que podíamos poner en este cable, no se dobla, no lo haría, no se rompería, pero podríamos ver los agujeros en él, incluso si vaya, el material, líquido, cobre, no pasaría por los agujeros, podríamos ver luz a través, porque es una intensidad de campo es diferente. Debido a que el cobre del interior está en una condición del plasma, aunque parezca un problema. Esta alquimia usted habla de cambio de colores, de materiales, lo entendemos. Eso depende qué agujero hay. Así es como la cabeza de tu fémur decide que, como lo llamas, la linfa sale como glóbulo blanco, glóbulo rojo, la sangre o cualquier otra cosa. Esto lo sabemos. Que no es alquimia que no entendemos. Esta es una física ahora, con la producción de nanomateriales que han visto en Bélgica hace 15 años, además, físicamente. Entonces no has descubierto un nuevo estado de la materia. Cuando creas esta condición, obtienes la luz, el reflejo de las imágenes de la materia que pasa por estos agujeros. Y así se manifiesta a sí mismo como color diferente. A Bernie le acaban de sugerir que comparta su cámara. Tiene varios frascos de GANs específicos. Materiales de colores específicos. Sí, tengo toneladas de. Sí, siguen cambiando de color. Cuando alguna vez voy en el laboratorio, veo algunos GANs que antes eran de un color diferente, son diferentes y observé este durante años. Cambian porque se transfieren energía entre sí. Si colocas las botellas de tus GANs una al lado de la otra, verás que a veces tus GANs empiezan a funcionar por el costado del frasco, lo cual no debería hacer. Todas las aguas, todos los materiales deben estar encendidos al mismo nivel. Verás que empiezan a acercarse sigilosamente. Es como la noche de luna, ¿sabes? Cuando se obtienen los ciclos de los ríos o de los océanos. Pon tus frascos de material nano, los de GANs uno al lado del otro y ver cómo cambian de forma, no solo de color. Y como ellos cambian de forma, cambia el color en ellos o en los demás, porque dan energía y absorben energía. ¿Quiere echarle un vistazo a esos frascos, señor Keshe? No, está bien. Lo entiendo, los he visto mucho y lo entendemos. El color cambia con ello. Para tu agricultura escribe a Fundación Keshe, te ponemos en contacto con Jim, porque él puede darte muchos conocimientos. Trabajando en colaboración con lo que estás intentando hacer. Y puedes hablar con el doctor Gatua de ese lado. Respecto a si quieres compartir conocimientos con los científicos y el mundo científico en Estados Unidos, escribir y explicar a info@keshe.foundation.org. Me has hablado de la reunión de buscadores de conocimiento y quieres una reunión con eso. Será un placer compartir conocimientos. Será fantástico hacerlo. Algo que tengo que explicarles, la próxima semana la Fundación Keshe hará una presentación, una entrevista a la estructura italiana. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, que estará traducido al italiano. No es una presentación en vivo. Hacen todo lo que llamas entrevista. Y luego será traducido al italiano. Y se presentará de forma profesional para comprender más sobre la tecnología y los diferentes aspectos de la tecnología. Entonces, les daremos el enlace en las próximas semanas, después de que hagan la entrevista y la traduzcan de manera correcta. No es una traducción en vivo, será grabada, traducida y aparentemente será con alguien famoso en Italia que con eso hará esta entrevista. Entonces, tal vez algunos de ustedes aprendan como buscadores de conocimiento, es una versión en inglés, otros aprenderán la traducción al italiano. Muchas gracias. Envíenos la información y luego veremos cómo podemos colaborar con su gente en diferentes plataformas. Muchas gracias, Rick. Y veremos cómo tomamos forma en las próximas semanas. Y espero que los que toméis este material os divirtáis. Pero no lo abras, todo viene con un número de serie. Estas son literalmente monedas vivas. Porque entenderás por qué y cómo en el futuro. Manténlos a salvo, no es solo material de espacial de plasma. Será mucho más, es una inversión que agradecerás en el futuro.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y mañana veremos a la comunidad china en una discusión con ellos. Muchas gracias. 526 KSW 22 de febrero de 2024 fin.